Buenas estimados estudiantes, como siempre es un gusto saludarlos y saludarlas por este medio. Bendiciones para cada uno y cada una de ustedes, espero que todo se encuentre muy bien, se encuentre de la mejor manera. Pues el día de hoy vamos a dar continuación en la sesión 9 a nuestro cronograma de estudio. Propiamente se trata del tema sobre lo que son requerimientos. Acá lo tenemos, sería la parte de ingeniería de requerimientos. ¿Qué es un requerimiento? Tipos de requerimientos, importancia y características de los requerimientos. También la parte de dificultades para definirlos, con qué nos podríamos encontrar eventualmente. La recolección de requerimientos, cómo es el mejor método para hacerlo, ¿verdad? O la mejor forma para llegar a un método para recolectarlos adecuadamente, o algunas técnicas importantes. Y por supuesto que una vez que los hemos recolectado, hacer una redacción correcta de los mismos. Lógicamente que todo esto vamos a darle seguimiento a este plan, a este análisis que hemos venido haciendo a lo largo de este curso, desde la sesión 1, para tratar de mejorar y realmente aplicar un análisis y un diseño de software, digámosle que adecuado, acorde con las cosas y especificaciones que siempre nuestro cliente final nos indica, y por supuesto también que tenga que ver con propiamente, digámosle, entrega de un producto de calidad y que esté bajo todas las normas estrictas del mismo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar propiamente, para el cual pues como siempre mi persona les va a proporcionar en este caso el material respectivo, dígase en este caso el material o el PDF correspondiente a la sesión número 9. Como pueden ver, ya empezamos directamente con la parte conceptual, la parte que tiene que ver con la ingeniería de requerimientos. Entonces, como podemos observar, en este caso la ingeniería de requerimientos vamos a centralizarla básicamente en dos conceptos o en dos líneas. La primera de ellas dice que es un proceso, o es el proceso de establecer los servicios que el cliente requiere, o sea, un proceso para llevar a cabo la necesidad o el servicio de un cliente, o que un cliente necesita en ese sentido. Lógicamente, a partir de dónde, de un sistema y los límites bajo los cuales va a operar y desarrollar el mismo. O sea, básicamente es, por así decirlo, tratar de recopilarle, en este caso, la información necesaria que el cliente pues tenga a bien para efectuar o para aplicar lo que es propiamente el sistema o la parte de servicio en este sentido. Entonces, en este caso podemos observar acá, que en este sentido, lógicamente que va a ser todo, digámosle que donde va a inicializar ese proceso, ¿verdad? De hecho, la otra línea o el otro concepto que va muy de la mano, en este caso quise colocar ambos para tener una idea más clara, más completa, más concisa sobre esta parte del proceso, o la parte del concepto como tal. Dice que es el proceso de recopilar, analizar y verificar las necesidades del cliente o de un usuario para un sistema. Entonces vean qué importante, recopilar, porque hay que buscar la mejor manera de pues ir digámosle que a estudiarlo, a tratar de interpretarlo, ¿verdad? Una vez que lo tratamos de interpretar, hay que analizarlo, y cuando analizamos lo vamos a verificar mediante diferentes técnicas, que en este caso va a ser para cubrir todas las necesidades del usuario para un sistema informático. Yo siempre lo he dicho, creo que en otras clases también, de hecho asincrónicas, lo he venido mencionando, que en este caso el proceso, o quizá uno de los procesos más importantes cuando nosotros vamos a trabajar el análisis propiamente y el diseño de un sistema, si vamos a partir desde un proceso adecuado,
tiene que ver con la parte de los requerimientos. Si no aprendemos por ejemplo, a recopilarlos, analizarlos y verificarlos de buena manera, muy probablemente vamos a tener problemas posteriores, o se van a dar en este caso problemas posteriores en ese sentido. ¿Okay? Seguidamente tenemos la parte de propiamente ya definir lo que es el requerimiento, no precisamente la ingeniería como tal, sino ya definir propiamente lo que es un requerimiento. En este caso precisamente dice que el requerimiento es una especificación formal a nivel lógico, ¿okay? Ojo de lo que estamos hablando, un nivel lógico ya probablemente de forma interpretada por un especialista en informática o un especialista en programación. Eso es porque tiene que darse o tiene que desprenderse de esa especificación formal lógica completa y consistente de los servicios que el sistema debe proveer. Eso es un requerimiento. Entonces básicamente es nosotros venir a darle una interpretación lógica desde un punto de vista profesional para que sea consistente con el servicio que se va a entregar. También podemos definirlo que es un aspecto de contenido o comportamiento del producto. O sea, así es como nosotros, si por ejemplo vamos a definir un requerimiento, el primero de todos, a partir de ese requerimiento va a tener cierto efecto o comportamiento en el producto final, dígase el software final. También va a estar una parte de requerimiento o requerido o deseado por el cliente. En este caso, recordemos que todo se va a basar con ellos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tenemos que entender que nosotros los profesionales en informática o en programación, lógicamente que no conocemos todas las áreas a las cuales tenemos que aportar. Por una u otra razón, tenemos que también entender que nosotros somos parte de un grupo selecto de personas que crea cosas de todo. O sea, nosotros creamos software para todas las áreas y todas las índoles. Por tanto, es necesario que nosotros logremos tratar de comprender adecuadamente, en este caso, al cliente, qué producto es el que quiere alcanzar. Entonces, eso que el cliente nos va a resolver o nos va a dar es lo que conocemos como lo que es el requerimiento como tal, ¿verdad? Dentro de los requerimientos como tales, vamos a estar adentrándonos básicamente en dos tipos, o los tipos, digamos, de requerimientos se van a dividir en dos categorías propiamente. La primera categoría de ellas tiene que ver con los requerimientos funcionales. Los requerimientos funcionales son los que van a definir las funciones que el sistema será capaz de realizar. O sea, los que van a definir, por ejemplo, cómo se va a comportar o qué va a hacer el software. Describen las transformaciones que el sistema realiza sobre las entradas para producir salidas. O sea, es el que nos va a indicar que con unos datos dados va a tener como resultado otros datos. O sea, por ejemplo, con unos datos dados de un cliente, yo le puedo realizar una factura a un cliente. Entonces, esa es digámosle que un comportamiento bastante importante. También es necesario entender que ellos van a describir qué y cómo. O sea, van a decir qué se quiere alcanzar y cómo se quiere alcanzar con esa necesidad o ese requerimiento que el cliente nos da. Se deben también hacer esas transformaciones necesarias. Los requerimientos al tiempo que avanza el proyecto de software se van a convertir en algoritmos, ¿verdad? Básicamente así van a ser. Nosotros vamos a tomar un requerimiento y ese requerimiento en un momento dado se va a convertir en algoritmo o va a haber una lógica de gran parte de código, inclusive tomando en consideración también acá toda la parte de bases de datos, porque recordemos que también un requerimiento o con un requerimiento nosotros podemos reconvertirlo en módulos, o sea, podemos modularizar y por tanto casi siempre uno de esos módulos o los módulos casi todos en general van a tener una capacidad de procesamiento en cuanto a la parte de bases de datos. Entonces ese es el requerimiento funcional, el que nos va a decir qué y cómo se quiere alcanzar esa necesidad o esas necesidades, porque lógicamente hay muchos requerimientos funcionales. Por otra parte,
tendríamos lógicamente que lo que son los requerimientos no funcionales. En este caso precisamente los requerimientos no funcionales tienen que ver con las características de una u otra manera o forma, perdón, que puedan limitar el sistema, como por ejemplo el rendimiento, o sea, por ejemplo, tanto en tiempo y espacio, dígase en tiempo de ejecución o de creación, como también en espacio, por ejemplo, de cobertura en la parte de almacenamiento masivo dentro de una parte de la computadora. También otro requerimiento pueden ser las interfaces de usuario. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos que los requerimientos no funcionales o los funcionales, perdón, van a tener los algoritmos. Pero ¿cómo trabajan los algoritmos? Los algoritmos van a trabajar en base a una interfaz, en base a una parte gráfica que nos va a dar el contexto de trabajo o en este caso de puesta en marcha de la aplicación. También puede ser, en otro caso, como los requerimientos no funcionales, puede ser la fiabilidad, en este caso la robustez del sistema, dígase si es muy pesado o no, si es un sistema el cual se necesita de una disponibilidad de equipo de hardware alta o media o baja. Esto también va a depender. También hay requerimientos no funcionales que en este caso serían como el mantenimiento del software, cómo se va a dar el mantenimiento del software, cómo se va a dar la seguridad del software, si el software va a poseer portabilidad, por ejemplo, en este caso si va a ser un software en la web o si va a ser en servidores locales, por ejemplo, y también los diferentes estándares que ellos van a manejar. Si van a manejar estándares de calidad completamente certificados por ejemplo, el ISO 9000 o el ISO 9001 o el ISO 2000, en fin, sí, o si eventualmente también solamente se va a ir refiriendo a estándares necesarios, digámosle mínimos, que el cliente está pidiendo o solicitando. Entonces, en este caso, los requerimientos funcionales, vuelvo a lo mismo, o a hacer una conclusión, básicamente la parte programativa, los diferentes módulos, los diferentes tablas, las diferentes relaciones del programa, y los requerimientos no funcionales son todo lo que envuelve el programa como tal o lo que tiene, digámosle, adicional, que ya sería la parte de mantenimiento, seguridad y todo lo demás. Esta parte es muy importante interpretarla o saberla interpretar bien, puesto que nos va a marcar a partir de dónde nosotros queremos aplicar o qué queremos aplicar, tanto en funcionalidad como no en funcionalidad del requerimiento, ¿verdad? Por otra parte, ya podemos ir hablando un poco de la importancia de la ingeniería de los requerimientos, porque ustedes dirán, bueno, ok, pero toda esta parte de la ingeniería de los requerimientos ya el profe ahorita nos dijo, nos van a ayudar a solventar ciertas necesidades que van a estar centralizadas, por ejemplo, en la parte de entregar un producto de calidad. Pero ¿qué más? ¿Qué más va o qué más puede involucrar en este caso lo que es la ingeniería del requerimiento como tal? Bueno, hay varios, ¿verdad? Entre algunos yo seleccioné los mejores, los que creí convenientes, los que también son más fáciles de interpretar y en los cuales debemos centralizarnos. Número 1, la importancia de aplicar una ingeniería de requerimientos adecuada va a permitir gestionar las necesidades del proyecto en forma estructurada. O sea, nos vamos a ir creando una estructura donde nosotros los mismos requerimientos nos van a, por ejemplo, a brindar la información de qué paradigma de diseño podemos utilizar, nos van a ir brindando el espacio o la parte sobre lo que es la parte de cuáles paradigmas de programación utilizar. Si por ejemplo va a haber una estructura orientada a objetos, podemos trabajar una estructura orientada en este caso a eventos. Si podemos hacer mezcla, si va a estar por ejemplo una estructura web o va a ser más bien un servidores locales, entonces él nos va a ir indicando por medio de los requerimientos, si los empezamos a gestionar adecuadamente, nos va a ir indicando el camino hacia el proyecto, trabajarlo o desarrollarlo, repito y recalco, de una forma o de una manera bien y estructurada o de sumamente forma estructurada en este caso. También otro punto muy importante
es que va a mejorar la capacidad de predecir cronogramas de proyectos, así como sus resultados. Entonces, con los requerimientos es muy fácil nosotros crear cronogramas, por ejemplo, de entrega de primera etapa, entrega de segunda etapa o entrega inclusive final. También nos va a ir prediciendo cuáles resultados podemos ir teniendo. Nosotros con los requerimientos nos podemos dar cuenta sencillamente si una aplicación va a poseer o va a tener la potestad de también pues nos va a ayudar también a que estos cronogramas pues lógicamente que sean más reales, ¿verdad? Recordemos que también nosotros tenemos que es muy importante hay que considerar manejar un portafolio, que es la parte de documentación del digámosle que el proceso que se va a manejar dentro del desarrollo del software, y por ende o por tanto el cronograma se va a convertir en un aliado importante. También, por supuesto, que si aplicamos una ingeniería de requerimientos correcta, vamos a disminuir los costos y retrasos del proyecto. Muchas veces, ¿verdad? Nos hemos visto envueltos en problemas, sobre todo cuando, por ejemplo, hay gente que llega y dice, mira, te voy a cobrar $4,000 por ese software. Y resulta ser que ni siquiera habían aplicado una ingeniería de requerimientos o ni siquiera habían creado los requerimientos necesarios. Entonces, resulta ser que a la hora o en el momento de que, que se aplican correctamente, vamos a disminuir la parte de costos, porque lógicamente la parte operacional o de desarrollo va a disminuir. Eso es sumamente importante. También, lógicamente que, bueno, como decía anteriormente, no vamos a fallar con las previsiones de los costos, porque luego vamos a decir, mira, más bien tuvimos pérdida en la creación de ese software, ¿verdad? Y que también va a ayudarnos a disminuir el retraso del proyecto. ¿Cuántas veces pasa que contratan una compañía, la compañía pues viene y da un tiempo establecido, ¿verdad? Crea un cronograma, como el punto anterior, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, se me ocurre de 6 meses, y resulta ser que cuando menos se percata, ya van por 8 meses y están utilizando todavía mano de obra, están utilizando, o en este caso, siguen consumiendo recursos. Entonces ahí hay una parte importante en la disminución de eso, si aplicamos, repito, recalco, una adecuada ingeniería. También nos va a ayudar a mejorar la calidad del software. ¿Por qué? Porque lógicamente que si nosotros hacemos una ingeniería de requerimientos adecuada, resulta ser que nos va a permitir o nos va a ayudar a lograr capitalizar, por así decirlo, lo que el usuario final quería, o sea, lo que él realmente iba a querer llegar a hacer. Entonces la calidad del software que se va a entregar va a ser mayor, porque va a responder completamente a las necesidades que en algún momento dado el cliente nos dijo que tenía. También, por supuesto, va a mejorar la comunicación entre equipos. ¿Por qué? Porque entonces, si yo tengo, digámosle, 4 programadores trabajando en el mismo proyecto, esos 4 programadores pueden ir viendo y analizando toda la parte de, por ejemplo, en este caso, los requerimientos, y pueden ir trabajando al mismo tiempo. O sea, pueden ir trabajando o programando en paralelo, pueden ir trabajando adecuadamente en ese sentido, ¿verdad? También en este caso nos va a ayudar a evitar rechazos de usuarios finales. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que, por ejemplo, se dé la situación de que en algún momento dado el usuario final diga, mira, pero la verdad es que esto no fue lo que yo pedí, la verdad que esto no fue lo que en aquella primera reunión que habíamos tenido, habíamos quedado en eso. Entonces, ese tipo de situaciones y de rechazos finales nos van a permitir mitigarlos. Ojalá que fuera casi que anularlos por completo. Pero si no aplicamos la ingeniería de requerimientos adecuada, entonces no vamos a poder llegar hasta ese punto, ¿verdad? ¿Qué características debe tener un requerimiento? O sea, ¿cómo tiene que ser un requerimiento, partiendo del hecho o el sentido de que se necesita para alcanzar ciertos objetivos? Bueno, primera característica.
El requerimiento que nosotros vayamos a implementar o a empezar a desarrollar con un cliente final tiene que estar especificado por escrito. O sea, tiene que haber algo donde nosotros haya un contrato o un acuerdo entre las dos partes. O sea, cuando se tomaron los requerimientos y nosotros los redactamos, es muy necesario volverlos a llevar donde el cliente, que el cliente los analice y los firme. Estoy de acuerdo que estos son los requerimientos. ¿Por qué? Porque si no, posteriormente van a decir, no, mira, es que no, eso no fue lo que yo pedí. O mira, yo también te pedí aquello otro. Entonces resulta ser que empiezan a inventar una serie de situaciones, las cuales, por ejemplo, nosotros tal vez nunca ni siquiera las hablamos, ni siquiera las conversamos. Por eso es muy importante que exista algo especificado por escrito. Repito, una vez que se redactaron los requerimientos, tienen que ser analizados y firmados por el usuario final. ¿Qué otra característica tiene que tener un requerimiento? Que sea posible de probar o verificar, ¿verdad? Si un requerimiento no se puede probar, entonces ¿cómo se va a saber si se cumplió o no? O sea, el requerimiento tiene que, por ejemplo, estar creado o estar digámosle, completamente ilustrado ya en un módulo, una tabla o en un algoritmo dentro del mismo programa que estamos haciendo, en software que estamos desarrollando. No puede ser que nosotros nos hayan solicitado un requerimiento que ni siquiera nunca vimos si se podía probar o verificar, o en este caso utilizar dentro del el software dentro de la aplicación que estamos desarrollando a ese usuario final. También tiene que existir o tiene que haber una característica de que el requerimiento sea conciso. Dice que un requerimiento es conciso si es fácil de leer o entender. Ahí hay una cosa importantísima, ¿verdad? Hay algunos ingenieros en software que empiezan a redactar los requerimientos de una forma tan técnica que el usuario final nunca lo va a entender, o se le pide inclusive, por ejemplo, no sé, se me ocurre que que respondiendo al requerimiento le haga un diccionario de datos, y hacen un diccionario de datos que ni siquiera él lo interpreta. Entonces no tiene que ser un requerimiento difícil de comprender. De hecho, tiene que ser un requerimiento que si yo lo redacto y se lo doy a un usuario que no es un especialista en informática ni en programación, que él lo entienda, o que si tiene algunas dudas sean mínimas, pero que realmente no sea tan complicado de entender. El requerimiento también tiene que ser completo. Un requerimiento está completo si no necesita ampliar detalles en su redacción. Es decir, si nosotros no ocupamos escribir cosas muy detalladas, o digámosle que tengan suficiente comprensión sobre lo que se requiere. Muchas veces nosotros creemos que entre más detalles, o entre más palabras, o entre más párrafos o más oraciones le redactemos a un requerimiento, va a ser mejor. Y muchas veces más bien, si vamos a trabajar, por ejemplo, entre un equipo de programadores, lógicamente que va a ser todavía peor la parte de comunicación. También el requerimiento tiene que tener la característica de ser consistente. En este caso, ¿qué quiere decir? Bueno, un requerimiento es consistente si no es contradictorio con otro requerimiento. O sea, si por ejemplo yo le digo a ustedes, mira, tiene que haber un requerimiento, la necesidad de almacenar los datos de los usuarios que van a utilizar el software, y que yo diga, por ejemplo, otro requerimiento, se necesita una parte del programa o un módulo, por ejemplo, que recupere la clave perdida de los usuarios del sistema. Entonces ahí estoy siendo consistente. ¿Por qué? Porque el módulo o el requerimiento de recuperar la clave va a tener una consistencia que con el de ingresar usuarios, y que no se van a contradecir entre sí. El problema es cuando se contradicen entre sí y realmente digamos que no tienen ni siquiera relación alguna,
que dentro de una base de datos no se pueden ni siquiera, valga la redundancia, lo que dije ahorita, se pueden relacionar tabla con tabla porque tienen una inconsistencia total, ¿verdad? Y por último, la característica o la última característica es de que el requerimiento no puede ser para absolutamente nada ambiguo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el requerimiento, cuando tiene una sola interpretación, el lenguaje usado en su definición no debe causar confusiones al lector. O sea, no quiere decir que, por ejemplo, haya un requerimiento que diga que yo necesito almacenar usuarios que usen el software y que haya otro requerimiento que diga que yo necesito un módulo para administrar los usuarios. Entonces ahí estoy siendo ambiguo porque lógicamente que la interpretación, digamos, está causando cierta confusión no solamente para una persona que no es especialista en software, sino que también para una persona que es especialista en software. Entonces ahí entran ya detalles muy importantes a considerar para que ustedes vean que no es solamente también redactar por redactar, que no es solamente también venir a tirar 4 palabras al viento, sino que recordemos que puede ser que a alguno o alguna de ustedes les toque redactar requerimientos y no les va a tocar programar, porque tal vez ustedes van a ser los analistas. Entonces, como ustedes van a ser los analistas, ustedes tienen que solamente redactar los requerimientos y dárselos a un grupo de personas o de programadores o programadoras para que lo vayan desarrollando. Entonces, imagínense lo que sería si nosotros tendríamos un software realmente que se contradiga con requerimientos. Entonces, cada rato vamos a tener o tendríamos personas en nuestra oficina, si supongamos que yo fuese o cualquiera de ustedes fuese el analista, interpretando, diciendo, mira, disculpe ingeniero o ingeniera, usted me puede interpretar este requerimiento, es que realmente no lo estoy entendiendo, realmente no estoy comprendiendo lo que aquí se dice. Entonces, si ustedes logran hacer que estas características del requerimiento sean positivas, entonces van a tener requerimientos perfectamente bien planteados y perfectamente bien especificados. Esta parte también, al igual que todas estas, es de suma importancia y relevancia. Ok, lo otro que tenemos sería la dificultad para definir los requerimientos. Por así decirlo, chicos y chicas, ¿qué aspectos o con cuáles aspectos nos podríamos nosotros topar eventualmente para decir, mira, no puedo definir estos requerimientos, no sé, no me llegan o le he intentado por toda forma? Entonces, ¿qué puede ser o con qué dificultades nos podemos encontrar para también tratar de, lógicamente, ir buscándole de una manera lógica y adecuada, por así decirlo, lo que es, digámosle, la solución a esas dificultades? La primera dificultad que eventualmente nos podemos encontrar es que los requerimientos no son obvios y vienen de muchas fuentes, ¿verdad? Esto es importantísimo. Vean, cuando nosotros vamos a una empresa y nos van a solicitar que nosotros nos entrevistemos con esa persona o con ese encargado de la empresa al cual digámosle que el gerente general de la empresa nos asignó para que nos diga qué es lo que se quiere alcanzar o cuáles son los requerimientos o necesidades de la empresa, tiene que ser siempre, por lo general, una sola persona. No puede ser muchas. Ahora, si son muchas es porque el software tiene que abarcar muchas, por ejemplo, muchos departamentos. Por ejemplo, en una empresa financiera, entonces digamos, está el departamento de tecnologías informáticas, el departamento de facturación, el departamento de préstamos, el departamento de créditos, o bueno, sería el mismo, ¿verdad? El departamento, por ejemplo, de transacciones. No sé, se me está ocurriendo mencionar varios departamentos. Si hubiese una sola persona que a nosotros nos pueda decir qué es lo que se necesita en todos esos departamentos, pues bien. Y si no, tenemos que reunirnos con
el especialista en cada uno de los departamentos para que nos diga cómo trabajar, cómo hacer, qué no hacer y qué sí hacer. Porque si no, de lo contrario, vamos a tener problemas significativos. Imagínense que tendríamos puntos de vista de un montón de gente y al final de cuentas no sabemos ni cómo comenzar, no sabemos ni siquiera cómo redactar el requerimiento, ¿verdad? Entonces, ese es un punto muy importante, que los requerimientos sean obvios en el sentido de que no sean algo que no se pueda alcanzar y que vengan de la mínima cantidad de fuentes necesarias. Otra dificultad, que son difíciles de expresar en palabras, por ejemplo, un lenguaje ambiguo. Entonces, que muchas veces, por ejemplo, como nosotros no somos especialistas, tal vez a la larga en finanzas, entonces que nos digan dos requerimientos de forma, digámosle que son lo mismo, pero que son un poco ambiguos porque nosotros los redactamos, o sea, redactamos los dos y no nos dimos cuenta que eran ambiguos. ¿Por qué? Porque hay palabras o tecnicismos difíciles de expresar en cada área donde nosotros vamos a llegar a desarrollar o a crear software en un futuro. Entonces hay que tener en consideración esa parte, sobre todo, digámosle, ¿qué podría pasar acá? Bueno, y sencillamente buscar nuevamente ayuda de profesionales en la rama donde nos digan más o menos cómo tiene que ir eso o cómo se tiene que abarcar, ¿verdad? Que es lo más importante. La otra dificultad con la que nos podríamos encontrar eventualmente es la cantidad de requerimientos en un proyecto, ya que puede ser difícil de manejar. Muchas veces nosotros vamos y nos entrevistamos con la gente y básicamente nos dan cientos de requerimientos, ¿verdad? Y si cada un requerimiento se convirtiera en un módulo, imagínense lo que eso implica. Eso implicaría que entonces hayan ciento y resto de módulos. Entonces quiere decir que va a ser una aplicación extremadamente grande. Por tanto, ahí ya hay que proyectar y verificar si sirve o no sirve, qué tiempo se va a hacer, o sea, si vamos a salir con el tiempo propuesto y todo lo demás que anteriormente hablamos hace un ratito en la parte de arriba. Pero sí, la cantidad de requerimientos podría ser una dificultad. Lógicamente, entre mayor requerimientos va a ser más difícil crear en este caso, la aplicación o el producto de ingeniería. También nos podríamos topar con un requerimiento que puede cambiar a lo largo del ciclo, porque podría ser que nos lo piden de una manera, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, nos piden que cuando vayamos a utilizar que la aplicación pueda almacenar usuarios y que, por ejemplo, que en otro que pueda recuperar la clave del usuario, aquel o aquella que lo haya olvidado. Pero a veces en el transcurso o en el momento nos dicen que esos dos requerimientos se conviertan en uno. Entonces el requerimiento puede mutar, puede cambiar, ¿verdad? Puede tener poliforma de un momento a otro. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido, ¿verdad? También el usuario, en este caso, otra dificultad es que el usuario no pueda explicar lo que tiende a recordar o lo excepcional o olvidar lo rutinario. O sea, que en palabras sencillas, que el usuario no nos pueda explicar qué es lo que se ocupa, ¿verdad? Ahí es cuando entramos nosotros y le decimos, bueno, mira, vamos a ver, gerente general, resulta ser que aquella persona que usted me dijo que me daba o me asignaba para que llevara a cabo o para que nos ayudara a desarrollar o a darnos los requerimientos, no se está dando a lograr a entender. Entonces, por favor, necesito que la cambie para poder volver a carburar y que esto no nos lleve más tiempo, porque nos estamos atrasando significativamente. Otra dificultad puede ser que los usuarios tienen distinto vocabulario que los desarrolladores. De hecho, esa es la dificultad con la que más nos topamos. Nos topamos con la dificultad de que van a existir una gran cantidad de usuarios que no hablan lo que hablamos nosotros. Entonces, más bien, creo que sería que nosotros los programadores y las programadoras tenemos que más bien adecuarnos a la gente y no la gente o los usuarios a nosotros. Más bien ahí es donde entra, ¿verdad?, las técnicas que utilicemos para poder recaudarlos de buena manera.
Y por último, que pueden usar el mismo término con distinto significado. O sea, puede ser que utilicen el mismo término para dos requerimientos, ¿verdad? Pero tienen un significado completamente diferente. A veces, digamos, yo llego y digo, mira, una pantalla para que administre a los usuarios que van a utilizar el sistema, y tal vez resulta ser que el usuario o la persona de la empresa entiende que es para almacenar clientes. Entonces, no son términos, o sea, son términos diferentes o en este caso similares, pero que los pueden entender completamente diferentes tanto programadores como usuarios finales. Estas dificultades sí son muy importantes que las tomen en consideración. Son dificultades las cuales tienen que saber manejar adecuadamente, que no pueden ponerse a titubear, sino que si es que encontramos una de ellas, alguna dificultad de ellas en algún momento preciso, pues simple y sencillamente lo que hacemos es que tratamos de definir el requerimiento o de solucionar el problema lo antes posible, ¿verdad? Ok, vamos a entrar a un aspecto muy importante, que es la parte de recolección de requerimientos. Entonces aquí en este caso, ¿cómo vamos nosotros a recolectar adecuadamente los requerimientos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar para nosotros poder hacer que los requerimientos los recolectemos de una forma ágil, rápida y digámosle que íntegra, en el sentido de que vengan lo mejor posible? Bueno, primero que todo, hay 3 etapas. Durante la recolección de los requerimientos hay 3 etapas. La primera etapa es extraer los requerimientos al usuario. O sea, yo ir a buscarlo o buscarlos y mira, fulano y tal, venga acá, ¿qué es lo que ocupan? Dígame, cuénteme, te escucho. Así como escucha el psicólogo al paciente, nosotros vamos a escuchar en este caso al usuario final. ¿Por qué? Porque son nuestros clientes, ¿verdad? Punto número 2, vamos a descubrir el mayor número posible de requerimientos. En este caso, tomar en consideración, ¿verdad?, que tampoco podemos abusarnos, pero a veces resulta ser que, vamos a ver, el usuario final me dice, necesito un lugar donde los usuarios de la empresa, o sea, los cajeros, en fin, todos ellos puedan meter sus datos y que el sistema les cree su propio usuario, ¿verdad? Pero resulta ser que él nunca me habló, o el usuario final nunca me habló de que qué pasaría si se le olvida la clave de acceso al usuario. ¿Qué sucedería? Entonces, yo como ingeniero de software, entonces yo sé que aunque él no me lo haya dicho, yo sí voy a crear ese requerimiento. O sea, voy a crear ese extra, que es un requerimiento para recuperar la clave o la contraseña de acceso de los usuarios. Entonces yo lo voy a definir. ¿Por qué? Porque yo necesito saber que no es solamente lo que me dice el usuario, sino que también pueden haber mayor cosas, porque nosotros somos los especialistas en informática y programación. También la siguiente etapa, es utilizar diferentes métodos para los requerimientos conscientes, inconscientes y no imaginados. O sea, en este caso, los métodos para los requerimientos conscientes son aquellos que me dijo directamente el usuario, que el usuario me dijo, mira, esto es lo que ocupo. Los inconscientes son aquellos, como les mencioné, los que yo por ejemplo, con otro requerimiento puedo deducir uno más, inconscientemente salió otro más, ¿verdad? Y pueden salir también los diferentes requerimientos no imaginados, que son los que podrían ir saliendo conforme nosotros vayamos programando. Entonces también de igual manera, aunque vayan saliendo esos requerimientos no imaginados, durante el proceso de la creación del software, sí sería muy bueno y sería muy oportuno que nosotros logremos capitalizarlo, o sea, los dejemos escritos mediante lo que es la parte de recolección de requerimientos, debidamente redactado. O sea, es como añadirle ahí un anexo, para que ustedes me entiendan, al documento de requerimientos cuando van saliendo los no imaginados, ¿verdad? Por aquello.
Ahora, ¿qué métodos podemos utilizar nosotros para recolectar adecuadamente los requerimientos? Ok, aquí es donde entra una parte muy importante. De hecho, hay más métodos, chicos y chicas, hay más métodos. No obstante, yo voy a hablar de los más utilizados, los que también generan mayor cantidad, digámosle, que de apremio o de cosas positivas. Entonces vamos a empezar por el siguiente. Bueno, de hecho, los voy a mencionar. Son aprendiz, entrevista, el brainstorming y el uso del video, ¿verdad? O el uso de vídeos. El aprendiz, que es el primero, ven qué interesante este. Este es muy interesante. A mí en lo personal me gusta mucho. Vean lo que dice. El desarrollador se vuelve en el aprendiz del usuario. Aprende de su trabajo por la observación y preguntando. Entonces, en este método para recolectar, nosotros nos vamos a ir para la empresa. Entonces, supongamos que nosotros vamos a desarrollarle el software a una ferretería. Entonces, yo me voy a ir y voy a estar como un empleado de la ferretería. Voy a ver cómo atienden a los clientes. Cuando van a la máquina o a la computadora, cómo se desarrolla el proceso de de las necesidades que tiene el cliente, cómo lo va aplicando, qué se va haciendo, si tarda mucho en mandar a imprimir, si no tarda mucho, si por ejemplo la red no está reaccionando de forma correcta, porque hasta eso hay que considerarlo, ¿verdad? Y todo eso se va a lograr mediante la observación, y habrán algunos momentos dados en que vamos a preguntar: mira, ¿por qué usted, por ejemplo, entró primeramente al módulo de productos y por qué no llamó al módulo de productos desde el módulo de facturación? Debería desde el módulo de facturación haberlo llamado. Mira, es que nunca, el sistema que tenemos ahorita no es así. Bueno, vamos a hacerle esa modificación a esa parte. Entonces, esa es el aprendiz, ¿verdad? También viene la otra parte, que son entrevistas. En el caso de las entrevistas, chicos y chicas, consisten en ir a entrevistarlos al lugar de trabajo. Usualmente las entrevistas se van a ir haciendo por departamento, ¿verdad? Por departamento, sobre todo para ir tomando en consideración los diferentes requerimientos por departamento, ¿verdad? También la entrevista va a aplicar lo que son hay que explicar disculpen, se me olvidaba, muy importante. Hay que explicar la razón de la entrevista, decirle: mira, yo vengo acá, estamos creando un nuevo software para la empresa, nos han contratado y necesitamos entrevistarlos para verificar cuáles son las necesidades que más tienen ustedes, porque ustedes son los que utilizan la aplicación día a día, rato a rato, momento a momento, minuto a minuto. También hay que entrevistar primero al usuario más experimentado, ¿verdad? Usualmente, de hecho, se entrevista solamente al usuario más experimentado. Si ya se ocupa de otro, se llama. Si no, no se llama. También hay que aprender a preguntar, escuchar la respuesta y retroalimentar lo entendido. No todo el tiempo tenemos que hablar nosotros. Ya que sea una entrevista, no quiere decir que nada más vamos a preguntar nosotros. Pregunte, pregunte, pregunte y pregunte, y no dejamos casi que ni conteste en este caso el entrevistado, ¿verdad? El entrevistado. Pues como les decía anteriormente, ¿verdad? Otro método para la recolección es el brainstorming, que el brainstorming es, por así decirlo, el grupo de desarrolladores se reúne para una lluvia de ideas. Usualmente el brainstorming también se hace, es como para que entiendan ustedes, chiquillos y chiquillas, es como una lluvia de ideas, ¿verdad? Lo que nosotros en algún momento dado, cuando estudiábamos en secundaria, nos decían: vamos a hacer una lluvia de ideas de este tema. Es básicamente lo mismo, pero ahora de programadores. Entonces los programadores se reúnen en una sala, empiezan a discutir sobre lo que vieron, sobre lo que experimentaron en la empresa, sobre lo que el usuario final quiere y cómo lo quiere. También muchas ideas son ideas nuevas, toda idea es buena. No hay que, en este caso, minimizarle el trabajo ni las ideas que puedan tener algunos programadores o desarrolladores de software, porque por más pequeña que sea, puede ser de suma importancia para todo lo que se tiene que trabajar y cómo hay que trabajarlo, ¿verdad? Por supuesto.
También no deben evaluarse o debatir ni criticar. Esto entre lo que son desarrolladores, preferiblemente chicos y chicas, hay que siempre respetar las ideas de los otros. No quiere decir que solo yo tengo la razón. Recuerden que hay muchas formas de programar, hay muchas formas de desarrollar, hay muchas formas de interpretar, hay muchas maneras de, digámosle, de entender los requerimientos, pero lógicamente que hay que respetarlos de los otros, porque para lo que para mí puede ser difícil, para otro no, o para lo que para mí puede ser fácil, para otro no. Entonces toda esa parte hay que respetarla. También en el brainstorming, luego la lista de ideas es evaluada y ordenada. Se hace una lista de ideas, se les va dando un orden de prioridad, se eligen cuáles se van a aplicar primero, cuáles segundo, y así sucesivamente. Ese es el brainstorming. También otro es el uso de video o el uso de vídeo, ¿verdad? En este caso es grabar en video a los participantes y desarrolladores durante las sesiones de brainstorming, talleres o casos de uso, que lo vamos a ver en la próxima clase, el caso de uso, por cierto, ¿verdad? Entonces, en este caso, precisamente, pues lógicamente que es eso, es grabar las sesiones, repito, de brainstorming y talleres de casos de uso. Sí, lógicamente que para esto, ¿verdad?, hay que tener cuidado, porque también no podemos grabar absolutamente todo lo que se hace, pues hay que tener cuidado en muchos sentidos. También grabar las entrevistas y observaciones en el trabajo, ¿verdad?, sobre todo también respetando la integridad física y personal y íntima de las personas. No es que vamos a ir a grabar a lo loco, sino que podemos grabar como los procedimientos para tenerlos por ahí argumentados también, ¿verdad? También tenemos que grabar a los usuarios durante el trabajo. ¿Para que ¿qué? Para que ellos describan lo que están haciendo. Que ellos digan, mira, yo primero tuve que entrar acá, tuve que ir al módulo de productos, y desde aquí tengo que jalar el código y llevármelo, o sea, copiarlo y llevármelo hasta la parte de facturación, pero ahí están perdiendo tiempo. Entonces eso, por ejemplo, sería un requerimiento o una necesidad que tenemos que cambiar o modificar en el software que estamos desarrollando. Esa parte sería, hagamos que las técnicas más utilizadas, nótese que son fáciles de entender, son fáciles de interpretar, pero de hecho son sumamente versátiles. Si nosotros aplicamos cualquiera de ellas, o, ¿por qué no?, la mezcla de ellas, ¿verdad?, para poder desarrollar un producto de ingeniería, por supuesto que estaríamos alcanzando altos estándares en esta parte de programación, ¿verdad? Y por último, y no menos importante, yo diría que también es muy importante, vamos rápidamente a repasar. Digo repasar porque probablemente ya ustedes lo conocen, ya ustedes lo manejan, espero que así sea, ¿verdad?, que también en algún momento dado sus carreras lo hayan visto, y si no, pues bueno, vamos a tratar de que ustedes aprendan, en este caso, a redactar correctamente un requerimiento. Entonces, supongamos que yo voy donde el compañero Carlos, que es el dueño de un bar-restaurante, porque él tiene una necesidad de crear un primer software o un software. Entonces resulta ser que yo me siento con él, ¿verdad?, nos estamos ahí tomando un fresco en su restaurante, mientras que tenemos la reunión, y por supuesto definimos algunas cosas. Entonces yo voy a ir anotando, entonces yo voy a anotar y yo voy a decir, bueno, requerimiento número 1, y yo voy a escribir en prosa tal vez no tal y como me lo dijo en este caso Carlos, el dueño del bar-restaurante, sino que puede ser que yo lo vaya redactando un poquito también mejor con algún tecnicismo mío. Pero vean que dice, el sistema debe contener una pantalla o un módulo para realizar el ingreso. ¿El ingreso de qué? De empleados, ¿verdad? Estamos hablando de un módulo de mantenimiento de empleados. Entonces digamos que Carlos me dice, mira, fulano, yo necesito que lo primero que usted haga es algo que me administre los empleados, porque yo necesito controlarlo, necesito saber que tener su información personal, a cuál área de trabajo pertenecen, ¿verdad?, y algunas otras cosas. Entonces, bueno, perfecto, está bien. Entonces, ¿qué tiene que tener? Bueno, una pantalla, yo quiero una pantalla o quiero un módulo para realizar el ingreso, modificación o eliminación de los respectivos empleados con los que cuenta el restaurante.
En otras palabras, un módulo de mantenimiento de empleados. Eso es lo que ustedes conocen como ya programativamente hablando, o como un lenguaje de base de datos nos los indica, es un módulo de mantenimiento de empleados, donde se obtenga información general. Por ejemplo, él me dice que cada empleado se maneje el nombre, los apellidos, la cédula y el área de trabajo. Podría ser que también se maneje por ahí el número de teléfono, cosas por el estilo, por aquello que yo necesite también contactarlo o contactarla, ¿verdad? Pero en términos generales, básicamente sería esa parte. Sería eso lo que Carlos ocupa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, tenemos que hacer esto. Una tabla similar a esta. Y esa tabla es como estándar. Estas tablas son como universales, chicos y chicas. La gran mayoría de los ingenieros e ingenieras en el proceso de análisis y diseño de sistemas trabaja este tipo de tablas. Entonces vean lo que hay que hacer. Primero, nombre. Entonces vamos a colocarle requerimiento número 1, ¿okay? Solicitante José Barrantes, perdón, era José Barrantes, no Carlos, el otro nombre que les di. Supongamos que aquí yo tenía que haber escrito también que era José Barrantes el que nos dio. Solicitante José Barrantes. El puesto que tiene: administrador bar y restaurante El Dorado. Entonces yo aquí tengo que decir el puesto que tiene el solicitante. Se me olvidaba decir el estado. El estado que tiene que decir si es aprobado, en curso, pendiente, no urgente. Por ejemplo, hay que decir qué estado tiene, porque puede ser que sea un requerimiento que se quiere alcanzar a largo plazo o a mediano plazo, o un requerimiento que entre la primera entrega del software no se necesita. Este, al estar aprobado, significa que es de carácter urgente. De carácter urgente. Debajo de la descripción vamos a escribir una pequeña o breve descripción de lo que debe de tener, en este caso, perdón, me brinqué la parte de módulo, disculpen. En la descripción tiene, o nos va a decir que es un módulo, o sea, una pantalla, va a ser una interfaz solamente y únicamente para él. ¿Por qué? Porque podría ser que no sea un módulo, sino que sea un submódulo que se desprenda de otro módulo, ¿verdad? O sea, que sea una subpantalla, o que sea, en este caso, una interfaz compartida. Si fuera una interfaz compartida, pues de ahí también hay que considerarlo, ¿verdad? Pero en este caso la descripción va a ser un módulo, y la descripción también nos va a decir que es un módulo de mantenimiento, porque eso va a mantener todo lo que son los empleados, va a guardar empleados, buscar empleados, modificar empleados y eliminar empleados. Y les decía que hay que colocar una pequeña descripción de lo que hace. Dice: permite el manejo de información relacionada con los empleados del bar, y ahí me faltó restaurante, porque es un bar y restaurante. Entonces, yo aquí vengo y lo redacto, una pequeña redacción chiquitita en ese sentido. En la parte de especificación sí tienen que ser bastante más sensibles a la hora de decir cómo se trabaja. Me refiero, tienen que decir más o menos así: el sistema debe poseer un módulo que permita el mantenimiento de la información referente a los empleados del bar. O sea, tengo que explicar, especificar qué es lo que va a manejar, qué es lo que va a hacer, en este caso, el módulo. Entre la información necesaria a destacar, y empiezan ustedes, 2 puntos, pueden colocar nombre, apellidos, fecha de nacimiento, cargo que desempeña, nivel de escolaridad, género, estado civil, teléfonos, correo electrónico, entre otra información importante. Nótese que cuando yo me entrevisté con José Barrantes me dijo esto, pero me refiero, me dijo que podía ser nada más nombre, apellido, cédula y área de trabajo, pero yo, como experto en informática, yo tengo que desmenuzarlo y colocar mayor cantidad de atributos. Recuerden que estos son atributos o son datos que se van a manejar dentro del módulo. Entonces sería, yo digo, mira, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, que es muy importante, que también se tiene que manejar en las empresas. Recuerden que este software podría servir para otra gente, ¿verdad? Para otras personas. Cargo que desempeña, nivel de escolaridad, género,
que es muy importante junto con el estado civil, porque si tiene familia también hay que entender que podría ser que esa persona pueda pedir un permiso de vez en cuando, pase algo, ¿verdad? Una emergencia. Teléfonos, correo electrónico y otra que crean importante. Ahora en la parte de abajo dice, el sistema, una vez ingresada la información del empleado, debe permitir consultar, modificar, eliminar información. Vamos a verlo por partes. Primero, la primera parte dice o va a decir qué va a hacer especificadamente el módulo, qué nos va a permitir hacer. En la segunda parte se tiene que hablar sobre los atributos o los campos que va a tener el módulo. Y en la última parte se tiene que hablar sobre digámosle que las operaciones lógicas que va a crear o que se va a trabajar en el módulo. ¿Sí? Guardar, consultar, modificar y eliminar la información del empleado, ¿verdad? En este caso. Y viene una última parte como justificación, donde tenemos que escribir o justificar por qué se necesita ese módulo. ¿Okay? Entonces, ¿esto por qué? Porque recuerden que nosotros creamos este requerimiento o estos requerimientos no para solo nosotros, sino para otra gente que los va a leer. Entonces dice, este módulo es indispensable para la institución, ya que lleva un control de las ventas de un empleado. Oh, vean qué interesante, entonces también va a llevar el control de las ventas, así como el control de lo que se le paga al empleado. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que partir de que justificamos para qué va a servir o por qué tenemos que crear ese módulo y por qué lleva este requerimiento, perdón, porque es de carácter aprobado y también es urgente, porque básicamente me tiene que llevar todas las ventas, así como el control de lo que se le paga. Entonces vean qué interesante. De hecho, también respecto a la justificación, dependiendo, podría ser que nosotros tengamos que colocar mayor cantidad de atributos en esta parte, que de hecho faltarían algunos, ¿verdad? Faltarían algunos. Entonces esta sería la estructura correcta para lo que es la redacción de los requerimientos. Nótese que no es nada complicado, solamente que lleve como esas partes que yo acabo de mencionarlos para que lo tomen en consideración. Pues bueno, eso sería en este caso la parte de ingeniería de requerimientos. Como ustedes pueden ver, es bastante y es muy necesaria, y es muy necesario también que aprendamos a utilizarla y manipularla bien. De mi parte sería todo por el momento. Espero que hayan entendido, espero que también vayan abarcando, y si los que ya también conocían un poco sobre esto, pues lógicamente que vayan refrescando información. Muchas gracias por su atención y bendiciones para todos y todas.